Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo que estamos pasando. Gracias por habernos unido a tu pueblo y por darnos la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por unirnos a esta iglesia, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Padre, usa tu palabra para que en nuestra iglesia también podamos construir hogares que vivan conforme a tu palabra. Que podamos criar a nuestros hijos conforme a tu voluntad, Señor, para tener una iglesia fuerte, para tener familias que honren tu nombre todos los días de la semana. Te rogamos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. No rehúses corregir al muchacho, dice el libro a los Proverbios en el capítulo 23, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará en él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Díganme si esa no es lo que queremos todos los padres. En este texto, Salomón hace una mezcla perfecta entre la plena comunicación entre un padre y su hijo y el uso de la disciplina, la vara. Porque estos elementos son esenciales para la crianza de nuestros hijos, juntos. O sea, la instrucción y la corrección forman un método bíblico de disciplina. Por un lado, Dios ha dado autoridad a los padres al llamarlos a actuar como sus agentes de crianza, y el uso de la vara preserva esa autoridad bíblica. Pero por el otro, el énfasis en la comunicación evita la disciplina fría y tiránica y provee el contexto de una instrucción honesta, de una comunicación honesta para conocer la voluntad de Dios y que enseña al niño a conocerse a sí mismo y a relacionarse con los demás. Así que, hermanos, como vimos en el sermón anterior, debemos alejarnos de los métodos que propone el mundo para criar a nuestros hijos, como son el método del soborno, el método de las emociones para cambiar conductas y el método de enfocarnos en la vida de éxito que ellos proponen. Cuenta Ted Tripp en su libro, un libro que les recomiendo, Cómo pastorear el corazón de tu hijo, esta ilustración. Este es un extracto de una conversación que recientemente tuve con un padre que sirve de ilustración, dice él. Le pregunté, háblame de la comunicación que tienes con tu hijo, y él me respondió más o menos esto. Anoche me pidió que le diera una bicicleta y le dije que se comiera los frijoles. El comentario trajo una sonrisa en mi cara, pero al reflexionar, dice Tripp, me di cuenta de que probablemente era una descripción real de la comunicación entre la mayoría de los padres y sus hijos. Una comunicación que se basa en que los padres y las madres le dicen a los hijos lo que tienen que hacer, mientras que los niños le comparten a sus padres los sueños que tienen si le obedecen. Pero si nosotros analizamos con detenimiento, por ejemplo, el texto que les acabo de poner en Proverbio 23, nos vamos a dar cuenta qué alejada está la Biblia de nuestra comunicación con nuestros hijos. Qué alejada. La Biblia describe a un padre, a una madre que van al lado del hijo, describiéndole el mundo que le rodean y dándole lecciones de vida y estableciendo una comunicación cercana. Y esto nos lleva a nuestro primer y único punto en este sermón,
que es el primer método que presenta la Biblia para la crianza de los hijos. La comunicación, hermanos. La comunicación. El método de crianza bíblico llamado la comunicación o la instrucción. Les invito a que hagamos una revisión rápida y sincera de, por ejemplo, el libro de Proverbios, para que veamos cuál es el tipo de comunicación que ofrece la Biblia entre padres y hijos. Por motivo del tiempo, no puedo recoger todo lo que este hermoso libro dice acerca de esto, pero les voy a hacer algo así como dice el pastor William, abuelo de pájaro, de qué dice Proverbios acerca de la comunicación entre un padre y su hijo. Proverbios 1:8, por ejemplo, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riqueza de toda clase. Echa tu suerte sobre nosotros. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Verso 10, por ejemplo, del mismo capítulo: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar y te dicen, pongamos acechanza, si recibieres mis palabras, les leo el verso 1 del capítulo 2, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, hijo mío, entiende el temor de Jehová y haya el conocimiento de Dios. Capítulo 3, hijo mío, no te olvides de la ley, de mi ley, la ley del Señor. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque eso va a producir largura de vida, o sea, calidad de vida, y años te aumentarán, y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Un poquito más adelante, verso 21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Capítulo 5, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Y te dejarás abrazar en el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Hijo mío, ese impío que se arrastra, que piensa que eso es disfrutar la vida, a él le prenderán sus propias iniquidades. Él cosechará su propia maldad. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Capítulo 6, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, si has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios, hijo mío, tienes que cumplir. Ya has caído en la mano de tu prójimo, ve y humíllate y cumple. 23, capítulo 23, por saltar un poco, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón, hijo mío. Hijo mío, anda en las cosas rectas, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Hermanos, ustedes pueden percatarse en todos estos textos que la relación entre los padres y sus hijos es una relación eminentemente comunicacional. El padre y la madre que quieren criar a sus hijos conforme a la voluntad de Dios, lo hacen a partir de una comunicación sincera, de una instrucción que va al corazón, trayendo argumentos y tratando de convencer el corazón del muchacho. Este es un padre que está pastoreando el corazón, que está mirando un poquito más allá de, pórtate bien que te voy a hacer un regalo el fin de semana. Que está atento cómo va interactuando el corazón de su hijo con la sociedad que le rodea. Es un padre que está tratando con el corazón de su hijo. Esto nos lleva a la primera característica de la comunicación en la crianza. Hermano, si yo estoy criando niños, anótalo, como yo lo tengo anotado aquí. La forma de la comunicación es diálogo, no monólogo. Escucha, la forma de la comunicación con tu hijo es diálogo, no monólogo.
A menudo pensamos que la comunicación es la habilidad de expresarnos a nosotros mismos. Y por eso acabamos hablándole a nuestros hijos como si estuviéramos en un estrado. La comunicación no es solamente la capacidad de hablar, sino ustedes saben qué también es. La capacidad de escuchar. En la instrucción bíblica no debemos tener un monólogo, sino una comunicación real con el niño, en la que nosotros le exhortamos, pero en la que nosotros también recibimos su manera de pensar. Por ejemplo, en Proverbios 18:2, la Reina Valera tristemente no traduce con todo lo que, o a lo mejor a nosotros no nos percatamos de todo lo que dice el texto. Dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. O sea, el necio lo que quiere es hablar. En la Nueva Versión Internacional dice, al necio no le complace la sabiduría, tan solo hace alarde de su propia opinión. Dice un autor, la excelencia del arte de la comunicación no consiste en aprender cómo expresar los pensamientos propios, sino en aprender a entender los pensamientos del otro. Por tanto, el objetivo de tu conversación debe ser comprender a tu hijo, no solamente hacer que le entienda. Probablemente a todos nos ha pasado, y ojalá y fuera a mí el único que le haya pasado aquí, que cuando los niños pequeños no los incluimos en nuestras conversaciones y cuando tratan de acercarse a nosotros, respondemos con un desinteresado. Sí, sí, sí. Ajá. Así que nuestros hijos van creciendo. Si eso te ha pasado una sola vez, no hay problema. Pero si eso es lo que siempre pasa, que tu hijo se acerca a ti y tú siempre respondes, sí, sí, sí. Y rápidamente aprenden que cada vez que nos acercamos es para darles una regla y ellos lo único que tienen que hacer es escuchar y punto. Entonces cuando los niños llegan, el punto culminante, el problema, la adolescencia, las posiciones cambian. Entonces a esa hora los padres entendemos que los padres queremos que ellos se comuniquen más con nosotros, pero hace tiempo que se han cansado de hacerlo y han abandonado el intento. Mi hermano, mi hermana, establece una comunicación real con tus hijos. Una comunicación que no se base en lanzarles reglas. Por ejemplo, mi hermano, cuando tu niño llega a ti corriendo, eso a todos nos ha pasado, y tú estás hablando con otra persona y ese niño llega a ti corriendo y quiere decirte algo, tú debes decirle, mijo, dame un momento, déjame terminar con él, porque yo estoy interesado en lo que tú me vas a decir. Nosotros debemos decirle a nuestro hijo ahí, espérate un momento, déjame terminar esta conversación y yo voy a dedicar, pero no, dime, ajá. No. La comunicación con nuestros hijos debe ser algo intencional, en comprender lo que ellos están pensando cuando tú les instruyes. Cuando quieras hacerlo en la adolescencia y quieras que ellos te cuenten lo que hay en sus corazones, hace rato que tus hijos habrán aprendido que contigo lo único que hay que hacer es escuchar y lo que ellos digan no importa. La Biblia nos presenta claramente el patrón comunicacional de un padre y una madre que van por el camino instruyendo a sus hijos y ellos retroalimentándose de sus hijos. No son principios lanzados como si fueran balas en el corazón, sino que son principios que se entrecruzan en medio de una comunicación bidireccional, o sea, del padre al hijo y del hijo al padre, un padre, una madre que está interesado en comprender lo que hay en el corazón del muchacho. Así que escúchenme bien, mi hermano, y ponlo en letras negras al lado de Proverbios 23, porque después en la casa tú puedes leer con tranquilidad Proverbios 23 y ponlo ahí en letras negras. El enfoque es comprender su corazón. Ponlo así. El enfoque es comprender su corazón. El objetivo de la instrucción paterna no es expresar cómo te sientes acerca de lo que tus hijos te hicieron o dijeron, sino que debes entender lo que está ocurriendo dentro de ellos mismos. El objetivo está en comprender cuál es la respuesta de su corazón a la instrucción bíblica.
Lo importante en la instrucción no es desahogarte en tus sentimientos, sino comprender la naturaleza de la lucha que tu hijo tiene. En otras palabras, es comprender el por qué ha hecho eso. No solamente lo que pasó, comprender por qué lo ha hecho. Ahora les voy a dar ejemplos para que ustedes vean, hermano. Es entender lo que está ocurriendo en su corazón. Eso es lo verdaderamente importante. Hermanos, la crianza según la voluntad de Dios es impresionantemente esclarecedora, porque Dios nos llama a través de todos estos textos de Proverbios y muchos otros más en las Escrituras a que lo que debemos hacer es remover la cáscara de la conducta e ir un poquito más allá. Discernir el mundo interno de tu hijo que está detrás de esa situación, y a pesar de que no podemos entender completamente los corazones del muchacho, no podemos entenderle completamente aquí el corazón de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos entender completamente? Porque solo Dios conoce el corazón, porque de nosotros tampoco lo conocemos completamente. Pero eso no implica que tenemos que tener todo el empeño. El enfoque de la instrucción paterna es la comunicación sincera con nuestro hijo para tratar con sus corazones. Miren esta ilustración. Vamos a ir a la vida práctica. Imagina este escenario. Tu hijo se está poniendo, y este lo cuenta otro autor cristiano en su libro, no es mía la experiencia. Imagina porque ayer estaba yo cogiendo la ilustración y mi hijo menor me decía, pero yo nunca hice eso. Imagina este escenario, tu hijo se está poniendo sus nuevas zapatillas deportivas. Tú sabes que él no estaba muy contento con ellas cuando se las compraste el día anterior, pero eran las únicas que podías comprar. Ahora, al prepararse para ir a la escuela, él está llorando. Él está llorando. ¿Cómo tratarías esta situación? Si tu objetivo es dejarle saber lo que piensas y lo ofendido que estás, podrías decir algo así. Mira, yo sé que no te gustan las zapatillas, pero esas eran las únicas que podía comprarte. No seas tan llorón. ¿Qué diría tu mamá si te estuviera mirando llorando así de esa manera? De todas formas, se van a ensuciar en un par de días. Nadie notará cómo lucen. ¿Qué te importa lo que esos muchachos digan de tus zapatillas? ¿Quién dice que ellos son los expertos en zapatillas? Deberías estar agradecido de que las tienes y esas zapatillas que no te gustan costaron más que el par de zapatos que yo tengo puesto. Me temo que al ir al trabajo tengo cosas más importantes que hacer que pensar en unas zapatillas y en un muchacho malcriado. Ahora, si tu objetivo principal es entender las luchas internas del corazón del muchacho que le llevaron a llorar, podrías tener una conversación así. Y miren, hermano, miren cómo se tratan las dos cosas. No te gustan las zapatillas, ¿verdad? No me gustan. Anoche cuando las compramos no me dijiste nada, que no te gustaban. No quisiste decírmelo, ¿verdad? No. ¿Qué cosas no te gustan de las zapatillas? Lucen estúpidas. No entiendo lo que me quieres decir con eso. Arturo, mi amigo, me dijo que se ven estúpidas. Pero ¿cuándo las vio Arturo? Si las compramos ayer y hoy es el primer día que te las pones. Carlos compró un par igual y Arturo le dijo a todos en la escuela que lucía como un tonto. Ah, pero ¿qué tienen de tontas esas zapatillas? Esas tiritas rojas en la parte de atrás ya no ponen tiritas rojas en las más modernas. Por eso costaron $38. Ya se pasaron de moda. Ahora entiendo, tú tienes miedo de que te llamen tonto hoy, ¿no es cierto? Sí, papá. Y eso te duele mucho, ¿verdad? Sí. No sé por qué a ellos les importa cómo lucen mis zapatillas, pero sé que me llamarán tonto en la escuela. Hermanos, la conversación podría seguir, y ahora vamos un poco más adelante a darles instrucciones de cómo seguir. Pero estamos descubriendo lo que hay en el corazón del muchacho. La cáscara aparentemente es un muchacho malcriado que llora porque no quiere unas zapatillas.
Pero lo que hay en el corazón es una motivación totalmente diferente. Tu hijo está luchando con sentimientos, con los que te puedes identificar claramente. Hay una presión genuina en el tercer grado de la primaria y siente la obligación de ser aceptado por sus compañeros. Y tú debes enseñarle a ver que muchas veces las personas que le rodean, aún sus compañeros de aula, tienen valoraciones e impresiones basadas en malas concepciones de la vida. Ahí es donde tú tienes que llegar. Y si bien es cierto y reconfortante estar incluido en el grupo, eso no implica que todo lo que el grupo diga sea adecuado y bueno. Para resumir, hermano, tú quieres comprender las luchas internas del corazón de tu niño. Por tanto, debes ir a la conducta, a su corazón. Esto te permitirá saber cuáles elementos del mensaje del evangelio son apropiados para ese diálogo. Y hay tres cosas básicas, hermanos, que yo también anotaría que debemos desarrollar en nuestros hijos. Tres habilidades básicas que con nuestra comunicación debemos desarrollar en ellos. Primero, debes darle a tu hijo la confianza suficiente para ayudarlo y expresarse, o sea, a decir lo que tiene adentro. Primero, crea un ambiente comunicacional en que tu hijo pueda hablarte. Que no te vea como un tirano, porque en la adolescencia te va a guardar todo lo que tiene adentro. Crea un patrón de confianza con tu hijo en el que él esté libre a acercarse a ti. Segundo, debes aprender a facilitar la conversación, aprender a escucharle, hazle preguntas que vayan al corazón y estate atento a sus respuestas. Tercero, debes saber cómo comprender las conductas y las palabras para discernir lo que hay detrás de ellas. Y yo sé que es difícil, hermanos. Yo sé que es difícil, pero esa es la comunicación bíblica. Les pongo otro ejemplo que pasa muy frecuentemente en las casas de los padres que tenemos más de un hijo. Díganme si ustedes no han tenido que lidiar con esto, porque entonces, mamá, ¿por qué le pegaste a tu hermana? Hijo, pausadamente y mirando al piso, no sé. ¿Qué quieres decir con no sé? Probablemente, si esta madre quiere profundizar en las motivaciones del corazón de este muchacho y traer principios del evangelio a su corazón, debería hacer una serie de preguntas que hagan que el muchacho abra su corazón un poco más. Miren qué preguntas. ¿Qué sentías cuando le pegabas a tu hermana? ¿Qué hizo tu hermana para que le pegaras? Ayúdame a entender cómo pegarle a tu hermana iba a hacer que las cosas se resolvieran. Pensemos ahora de qué otras formas tú pudiste hacerlo, mijo. Hermanos, preguntas así y otras muchas que se te pueden ocurrir en el camino harán que esa situación trate con el pecado de su corazón. Harán que él desnude un poquito su corazón y sus intenciones. Y tú vayas un poquito más de su conducta al corazón. Mi punto es este. Tú debes comenzar tratando de entender la naturaleza del conflicto interno de tu hijo, la cual se manifestó al momento de golpear a su hermana. Esas preguntas debes hacerlas en tu papel de ayudarle a comprender y hablar con claridad y honestidad acerca de la lucha interna que tienen en su corazón. Todas esas preguntas, mis hermanos, rondan en tres aspectos fundamentales, aquellos que nos gusta ir más adentro en la doctrina bíblica, nos van adentro de la naturaleza de la tentación, de las posibles respuestas a la tentación y de la respuesta pecaminosa ante ella. Eso es lo que queremos, que él descubra su corazón, descubra qué es lo que le tentó, cuál fue su respuesta pecaminosa ante ella y cómo podría variar esa respuesta ante la tentación. Pero hermanos, acuérdense siempre en establecer el justo equilibrio en estas dos cosas: ser su autoridad y estar a su lado.
En este momento tú eres por un lado su autoridad, pero al mismo tiempo estás a su lado, porque eres un pecador como él, que también tiene luchas y tentaciones como él. Algunas veces podemos desequilibrarnos en los dos desequilibrios. Por un lado, en tanta solidaridad con nuestros hijos en el pecado, que entonces le hagamos ver el pecado como algo inofensivo. Preguntándote cómo puedes corregirlo cuando también haces lo mismo o eres un pecador igual que él. Muchos padres se consuelan en eso. Muchos padres que no quieren ejercer la autoridad se consuelan. Yo soy pecador igual que mi hijo. No, mi hermano. Tú tienes una autoridad delegada por Dios. Eres un pecador, pero con una autoridad que Dios te ha delegado. Y el otro extremo peligroso es ponernos tan encima de ello que lleguemos a distanciarnos y a distanciarnos nosotros hipócritamente de ellos. Padres, recuerden que criamos a nuestros hijos como agentes de Dios. Y por tanto tenemos el derecho y la obligación de amonestarles la maldad, pero lo debes hacer como un pecador que está a su lado y es capaz de entender la forma como el pecado trabaja en su corazón. Sé que es difícil el equilibrio, pero se puede lograr. Veamos ahora, en segundo lugar, los tipos de comunicación que presenta la Biblia para instruir a nuestros hijos. Esto es maravilloso, cómo la Biblia no se queda ahí. Así que vimos en primer lugar que lo que debemos establecer con nuestros hijos es una comunicación bidireccional. Bidireccional. Ahora veamos en segundo lugar cómo debemos comunicarnos con ellos, los tipos de comunicación que la Biblia trae. Los padres cristianos podemos caer, y de hecho hemos caído en muchas ocasiones, en reducir la crianza de nuestros hijos a tres elementos: regla, corrección y disciplina. Muchas veces nuestras casas, podemos caer en ese extremo, son un cuartel general. Reglas, si la cumple bien, y si no la cumple. Y quiero aclararles, hermanos, que no hay nada de malo en las reglas. Fíjense cuánto equilibrio tenemos que tener todo esto. No hay nada de malo en las reglas, ni en la corrección, ni en la disciplina, pero lo que pasa es que nuestra crianza no puede limitarse a eso. La comunicación con tu hijo no llega solamente hasta ahí. Así que ahora veremos cómo la Escritura nos da una rica dimensión de la comunicación, la cual debe ser la base y el sostén de todo lo que digas y hagas con tus hijos. Así que les vuelvo a aclarar, los padres sí damos y debemos dar reglas. Sí debemos corregirles y disciplinarles, pero a partir de diferentes formas de comunicación que la Escritura da. Y estas formas de comunicación o tipos de comunicación, yo he sacado algunas, probablemente haya muchas más. La Biblia nos habla de esta comunicación con nuestros hijos, de esta instrucción en forma de ánimo, corrección, reprensión. Miren esta otra, no se nos ocurriría. Súplica, instrucción, advertencia, enseñanza y oración. He ahí todas las formas multifacéticas en las que la Escritura nos enseña que debemos comunicarnos con nuestros hijos. Por cierto, no solo con nuestros hijos, sino también ¿con quién? Con todos los hombres. Todos esos elementos deben ser parte de la comunicación diaria entre nosotros y específicamente con nuestros hijos. Si nosotros hacemos un estudio sincero del libro de Proverbios nuevamente, nos daremos cuenta de que cada vez que el autor inspirado incluye la frase, oye hijo mío, se nos presenta una comunicación en la que se da no solo instrucción, no solo reglas, sino también advertencias, enseñanzas, súplicas, ánimo, corrección y hasta oraciones. Les voy a leer algunas frases sueltas. Si quieren los textos de Proverbios, se los doy después del sermón. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos. Yo me imagino un padre con su hijo por la acera, ¿verdad? En aquel tiempo no habían aceras, pero ahí. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz. Hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción. Sé discreto.
Escucha, hijo mío, la corrección de tu padre. Ahí el padre se estaba acordando de la disciplina de la mamá en la casa. O que él mismo tuvo que hacer en la casa. Hijo mío, eso yo te lo hago porque la corrección de un padre que está dispuesto a que tú adquieras conocimiento, entendimiento. Hijo mío, endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de los malos. Hijo mío, que nosotros nos alegremos, que tu papá y tu mamá, aquella que te dio a luz, se alegre. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermano, este asunto de los tipos de comunicación que debemos usar no es un asunto de menor importancia en la crianza de nuestros hijos, no es de menor importancia. De hecho, es un asunto de mucha importancia, porque el padre sabio, conforme a las Escrituras, sabe discernir cuál es el tipo de comunicación que necesita en cada situación. Ahora vamos a darles algunas pautas para que aprendan a discernir qué hacer, cómo instruirle, cómo comunicarnos, porque puedes hacer mucho daño al muchacho y aislarlo mucho de ti cuando no disiernes adecuadamente cuál es el tipo de comunicación que vas a traer en ese momento. Todos hemos cometido errores en discernir cuál es el tipo de comunicación que debemos usar. Aquí no hay experto, nadie. Recuerdo haber cometido el error de reprender a uno de mis hijos porque se vestía descuidado y desarreglado. Y por cierto, no me equivoqué al hablarle acerca de su apariencia, pero cometí el error de reprenderlo cuando en realidad, ¿qué debía hacerle? Instruirle, enseñarle. Mi hijo no se estaba rebelando ni hizo nada que mereciera una reprensión. Simplemente necesitaba la instrucción de un padre paciente que le enseñara cómo hacerlo. Veamos entonces, hermanos, los tipos de comunicación que se presentan claramente en las Escrituras. En primer lugar, ánimo. Ánimo, mis hermanos. Nuestros hijos necesitan una comunicación diseñada para inspirarles y llenarles de esperanza y valentía. Debemos entender que nuestras palabras de ánimo nada tienen que ver con el soborno del mundo para lograr objetivos conductuales, sino que debemos usar el ánimo y la consolación de las Escrituras para consolarles a ellos. Muchas veces, tristemente, somos más misericordiosos y bondadosos y animamos mucho más a los inconversos que no conocemos que a los que tenemos en casa. El ánimo y el consuelo son partes muy importantes del trato de Dios como Padre con nosotros, sus hijos pecadores. Y debemos imitar a Dios en esto, hermanos. Dios es un Padre perfecto. Debemos animarlos en medio del fracaso. Debemos hacerles ver la esperanza y la inspiración que viene de Dios en el Evangelio, que es un Dios que se acerca a los quebrantados y contritos de corazón. Debemos decírselo. Pero también debemos usar la corrección y la reprensión. En 2 Timoteo 3, 16 al 17, Pablo le recuerda a Timoteo que la corrección y la reprensión es una de las funciones de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que a veces tu hijo necesita experimentar un sentido de alarma, choque, consternación por lo que ha dicho o por lo que ha hecho. En la corrección y la reprensión, con nuestras palabras, debemos hacerles ver el pecado, claramente en qué pecó, y la forma de sanar esa herida con el Evangelio. Pero también la Biblia incluye la súplica, la advertencia. Y yo creo que ustedes se hayan dado cuenta en el libro de los Proverbios. La advertencia, un padre suplicándole a su hijo que no se enrede. Hermanos, los padres no perdemos nuestra autoridad cuando suplicamos a nuestros hijos. Grábate eso. Los padres
no perdemos nuestra autoridad para nada cuando suplicamos a nuestros hijos. Es incuestionable que la Biblia está llena de súplicas y ruegos. El libro a los Proverbios está lleno de súplicas de un padre y una madre interesados en el corazón de un hijo, suplicándoles con urgencia y ruegos que anden los caminos del Señor. Hermanos, debemos entender que en nada la autoridad paterna se disminuye cuando un padre, por medio de ruegos y súplicas, previene a su hijo del pecado y la tentación. En Proverbios 23 tenemos amplias referencias de súplicas paternas. Dame, hijo mío, tu corazón. Aléjate, hijo mío, de la mujer extraña. Hijo mío, no tenga tu corazón parte con los impíos, etcétera. Los padres advertimos por medio de ruegos y súplicas. Y este es un tipo de comunicación especial que se usa en casos de gran importancia. Cuando tú tienes un asunto que quieres prevenir a tu hijo, este tipo de comunicación lo debemos usar, por ejemplo, para exhortar a nuestros hijos a evitar los pecados sexuales, para exhortar a nuestros hijos a evitar la pornografía, acerca del peligro de abrirse a la impureza, rogándole, sí, suplicándole que no se enreden en el mundo, advirtiéndoles que una vida desenfrenada tiene un precio muy alto que pagar, y eso el padre lo hace a través de una advertencia en medio de un ruego, una súplica. Pero también está el método bíblico de la instrucción. No podemos pasarlo por alto, porque la instrucción es parte capital de las Escrituras, de lo que un padre tiene que hacer hacia su hijo. La instrucción es parte esencial de la comunicación y es el proceso de proveer una lección, un precepto, una información que ayudará a tus hijos a entender este mundo. Escuchen acá, hermanos, si alguien se ha quedado dormido, como decía algún pastor, dale un pellizco. Los padres, hombres, esposos, estamos llamados a ser pastores de nuestro hogar. Hermano, escucha esto. Hombre que estás aquí, padre de familia que estás aquí, tú eres el sacerdote de tu hogar, el pastor de tu casa. Mi hermano varón, tú eres el pastor de tu casa. Esta es una tarea que Dios te ha dado. No renuncies a ella, no se la dejes a tu esposa. Aunque nuestras esposas instruyen a nuestros hijos, los padres debemos estar en ese proceso. He ahí la importancia del devocional familiar. Así que cuando un padre se pone enfrente de sus hijos, en un ambiente en la sala de la casa, y les instruye con la Biblia abierta de cuál es la voluntad de Dios, está trayendo instrucción al corazón y eso es parte vital de la familia. Así que hay momentos en nuestra crianza en la que nuestros hijos deben escuchar y nosotros instruirles en el camino del Señor. Y por cierto, esos momentos deben ser muy frecuentes, deben ser todos los días. Y de manera planificada en el devocional familiar. No entiendo por qué tenemos que una y otra vez hacer tanto énfasis en que la familia se realice en el devocional familiar, siendo un aspecto tan importante de la vida familiar, teniendo una importancia capital en ese momento en que Dios te ha dado el pastoreo de tu hogar, en que te paras delante a tu familia o te sientas delante a tu familia y le enseñas la palabra de Dios. No tienes que ser un pastor ordenado. No te excuses detrás de que yo soy analfabeto o de que yo no tengo mucha teología. Enséñales la palabra, lo que tú sabes de la palabra. ¿Y tú sabes qué? Para hacerlo mejor, estudia la palabra. Lee buenos libros. Aquí todos debemos ser teólogos. Enséñales las doctrinas de la fe. Que una de las motivaciones por las cuales tú te acerques a la teología sea para hacer lo mejor para tu familia, para ser el mejor pastor de tus hijos y de tu esposa. ¿Qué mejor motivación puede haber que esa?
Dios no te ha llamado a ser pastor de la iglesia, pero te ha llamado a ser pastor de tu casa. El Salmo 119 se nos presenta a un jovencito siendo instruido y expresando la grata consecuencia que la instrucción de su padre trajo al corazón. Miren, ¿quieren que les lea el Salmo 119 completo? Los versos 98 al 100, por ejemplo, dice: mas me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus mandamientos son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Verso 104, por ejemplo: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amados hermanos, en el próximo sermón estaremos viendo el otro método bíblico de la crianza. La disciplina corporal, el uso de la vara. Y veremos que la disciplina corporal abandonada de la instrucción es tiránica y antibíblica. Por eso es que yo decidí en este sermón primero hablarles de la comunicación, para que ustedes entiendan que el uso de la vara, la disciplina corporal, debe ir siempre acompañada de la instrucción paterna. Amados hermanos, una comunicación constante, rica, es el cemento que mantiene unido a los padres con los hijos. Una relación en la que el padre usa la comunicación de manera bíblica para pastorear el corazón de su hijo, provee el contexto para una unión creciente con tus hijos. Ellos deben percibir que tienes una relación con personas que tienen una relación con personas sabias y con discernimiento, quienes los conocen y entienden, quienes los aman y están comprometidos con ellos. Hay una sola forma de ver el costo de una comunicación profunda y completa. Mientras tengas hijos en casa, debes considerar la crianza como una de tus tareas más importantes. ¿Escuchaste, hermano? Mientras tengas hijos en casa, debes considerar la crianza como una de tus más importantes tareas. Yo me quedo frío. ¿Cómo en este país los padres abandonan a sus hijos por $4 más? Yo me quedo frío, mis hermanos. Pero que eso lo haga el mundo, la frialdad es regular. Pero que eso lo haga un creyente. Que un creyente abandone la crianza de sus hijos por ganar $4 más, sabiendo el llamado de urgencia que tenemos y cómo la vida se pasa de rápido y cómo prontito ya no estarán en tu techo, y tú no aprovechar ese tiempo corto que Dios te ha dado para dejarles la mayor herencia, que es la herencia del evangelio. Hermanos y hermanas, este es tu llamado: criar a tus hijos en el temor y la amonestación del Señor. Y no puedes hacer eso sin dedicarte a una vida de comunicación sensible, en la cual ayudes a tus hijos a comprender la vida y el mundo acerca de Dios. Nada es más importante que eso. Pues tienes solamente un tiempo breve para invertir en esa tarea y tienes solo una oportunidad para hacerlo. Dios te llama a invertir de esta forma en tus hijos. Este tipo de comunicación que enseña la Biblia no solo es beneficioso, sino que también es un mandamiento. Es el sendero de la bendición, porque es el sendero de la obediencia, la forma en la que Dios nos ha dado en su palabra que debemos criar a nuestros hijos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y quiero terminar este sermón con una palabra de aliento, Quiero hacer una aclaración con respecto al sermón anterior, y que también es un gran aliento para todos los padres que estamos acá. Mis hermanos, si bien es claro en las Escrituras que la salvación es del Señor, y no depende de ninguna manera de nosotros, si bien es cierto, como dijimos en el sermón anterior, que Dios salva a quien Él quiere en su inmensa bondad y misericordia, y que los resultados de la crianza déjaselos al Señor,
esa verdad no disminuye ni opaca otra verdad muy, muy importante. Y es que debemos poner todo empeño por tener el corazón de nuestro hijo y pastorearles. La verdad de que la salvación es del Señor no opaca nuestra responsabilidad, nuestro empeño y nuestra esperanza, que debe estar presente en todo momento en la crianza de nuestros hijos, y es la esperanza de que ellos vengan a los pies de Cristo. Esta semana un hermano de nuestra iglesia publicó en su Facebook un pensamiento maravilloso de Charles Spurgeon. Me hizo mucho bien durante toda la semana. A veces nuestros hermanos publican cosas y a veces uno publica cosas y no sabe ni a quién le hará bien. Y quiero agradecértelo, mi hermano, por compartir este pensamiento sin decir tu nombre. Dice Charles Spurgeon en este pensamiento: si hay algo que sé, algo de lo que estoy seguro más allá de toda duda, es que el aliento de oración nunca se gasta en vano. Entonces dice eso. Si hay algo que yo sé, algo de lo que estoy seguro más allá de toda duda, es que el aliento que gasto en la oración nunca es en vano. Nuestras oraciones por nuestros hijos nunca son en vano. Cada suspiro de la oración debe ser echado porque nunca es en vano. Asimismo, cada esfuerzo que tú hagas en la crianza de tus hijos y en lograr una comunicación profunda y pastorear sus corazones, nunca es en vano, mi hermano. Porque si bien es cierto que la salvación es del Señor y Él la da a quien Él quiere, también es cierto que Dios bendice a los que le obedecen y que Dios contesta nuestras oraciones. Vamos a orar, hermanos, y con esto terminamos. Padre, nosotros queremos darte gracias por tu palabra, porque tu palabra es nuestra vida, Señor. Gracias, te estamos agradecidos, Señor, por haber tenido este tiempo de adoración y por haber recibido tu palabra. Padre, queremos rogarte que esa palabra se siembre, se selle en nuestros corazones y nos ayude a vivir todos los días de nuestra vida para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.